el precontrato y la fase precontractual. En los contratos, como veíamos en Laura, micrófono, por favor. Ya, profesor, yo lo hago. Te lo estoy apagando y vuelve y lo prende. O sea, yo no tengo problema con que participen sin levantar la mano. No tengo problema con eso. Simplemente que si dan el... Doctor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que se me activó sin querer. Sí, pero aprovecho para aclarar de que si alguno participa sin levantar la mano, por mí no hay problema, ¿ok? Lo digo para que no tenga que trascender el asunto. Entonces, como veíamos, hemos hablado de los elementos del contrato, hemos hablado del abuso del principio de abuso del derecho, hemos hablado de la teoría de la imprevisión del contrato como un eximente de responsabilidad. Y vamos a entonces hablar esta noche de la fase precontractual, es decir, de esa etapa previa al contrato. Y vamos a hablar de la promesa de contrato, que son dos cosas diferentes, aunque suenan como si fueran similares, ¿ok? Ya vamos a ver las diferencias entre una y otra situación. Pero antes de empezar a hablar de la promesa y de la etapa precontractual, preguntas sobre lo que se habló ayer. ¿Quedó claro el abuso del derecho, la teoría de la imprevisión? Bueno, entonces supongo que quedó claro. Bueno, pero antes de entrar en eso, quisiera poner un ejemplo de pronto de abuso del derecho. En el derecho anglosajón, es decir, en los Estados Unidos, hay una figura, voy a escribirla por acá por el chat de Zoom, que se llaman los torts. Los torts es una responsabilidad civil. Nosotros en nuestra legislación, en nuestra doctrina, clasificamos la responsabilidad civil, es decir, esa reparación del daño, desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista económico, lo que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces en el argot popular como que reconocer daños y perjuicios, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado? Que a veces la persona dice, me tiene que pagar daños y perjuicios por tal cosa. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí, doctor. Eso, Sí, doctor. Sí, señor. Señor. Sí, profesor. Esa es una responsabilidad civil que en nuestra doctrina está clasificada como contractual o responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es la diferencia? Que hablamos de una responsabilidad civil contractual, como su nombre lo indica, cuando se deriva de un contrato. Es decir, hubo un acuerdo de voluntades previo y se derivaron digamos, unos incumplimientos y una reparación de un daño desde el punto de vista económico en virtud de ese acuerdo de voluntades. Y cuando se busca la reparación de ese daño, hablando económicamente, sin que hubiera un mutuo acuerdo entre las partes previamente, hablamos de una responsabilidad civil extracontractual. Así lo clasifica nuestra doctrina. Pero en la doctrina anglosajona, en los Estados Unidos, por ejemplo, la figura de los torts es una sola. Y no importa el origen de esa reparación del daño, si fue porque hubo un acuerdo de voluntades o porque no hubo acuerdo. Y no hay esa clasificación. Hay un caso muy famoso que es el caso de la señora Lieber. Cuando tengan tiempo, pueden buscarlo por YouTube. También es conocido como el café caliente de McDonald's. Pero ocurrió por allá como hacia el año 94 más o menos. 93, 94. La señora compró un café en McDonald's, se le derramó cuando ya iban en su carro
y se quemó la pierna. Le tuvieron que hacer unos injertos. 8:21, ¿en serio? La señora inició una fase como de llegar a una conciliación directamente con McDonald's y le pedía como $10,000 inicialmente, que era lo que se habían gastado, era lo que ella se había gastado en tratamientos médicos. Y ellos le ofrecieron como $700 nomás. Entonces no llegaron a ningún acuerdo y la señora presentó su demanda. Se le reconoció en primera instancia $2 millones por esas quemaduras. Si hoy $2 millones es muchísimo dinero, en esa época era mucho más. Entonces, empiezan en ese documental, hay un documental de HBO sobre ese caso de la señora Libera. Y empiezan a preguntarle a la gente que qué piensa que McDonald's fue condenada a pagar $2 millones por una persona que se quemó con un café caliente. Entonces todo el mundo empieza, pero es que eso es un abuso, que eso es demasiado, ¿qué tal? Eso es un principio de abuso del derecho. En segunda instancia, después de que apeló McDonald's, finalmente fue condenado a pagar como 600 y pico mil, casi $700,000 por esas quemaduras. Entonces, cuando hablamos del principio de abuso del derecho, es porque en virtud de una reclamación que es justa, ¿sí?, para la cual se tiene derecho, se termina exagerando, ¿sí? Se termina, digamos, generando ese tipo de situaciones como la del caso de la señora Libera. Esos son ejemplos claros de abusos del derecho. En ese momento, pues surgió, era gobernador de Texas, George Bush hijo, y entonces hubo, ahí en el documental les aparece como todo un movimiento que buscaba que se reformara esta figura legal, esta de los TORS, para evitar esos abusos del derecho. Bueno, quería colocar ese ejemplo antes de entrar a hablar del precontrato y de la etapa precontractual. Profe, qué pena con usted. Es que tengo una pequeña duda. Cuando el profe hace referencia a la responsabilidad civil contractual y extracontractual, entonces podemos decir en ese orden de ideas que la responsabilidad civil contractual se da cuando hay digamos, un mutuo acuerdo de poder hacer esa reparación, y la extracontractual cuando solamente lo hace una de las partes. ¿Lo entendí así o estoy errada? No. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cuando estamos hablando de extracontractual. Cuando una persona tiene un accidente de tránsito, no se pone de acuerdo con la otra para chocarlo, ¿sí? Entonces tú chocas a la otra persona y le ocasionas unos daños. Entonces la otra persona pues tiene que reparar el vehículo y todo eso. Entonces todos esos gastos que se ocasionan, finalmente tú tienes que reparárselo, ese daño. A eso es lo que se refiere como responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué se habla de responsabilidad civil extracontractual? Porque es que la responsabilidad que se busca, que se declara aquí, es simplemente para que haya un resarcimiento económico, no para que manden a la otra persona para la cárcel, porque lo que se persigue aquí es una reparación económica. Entonces tú no te pusiste de acuerdo con la otra persona para tener el choque, pero como sucedió, y hay una responsabilidad porque tú te volaste el semáforo y chocaste al otro vehículo, la responsabilidad es tuya. No respetaste las normas de tránsito, ¿sí? Entonces tienes que reparar ese daño, pero repararlo económicamente, ¿sí? Ahí es donde se habla de esa responsabilidad civil extrapatrimonial. Y la extracontractual, y la contractual es cuando es en virtud de un contrato. Por ejemplo, se celebra un contrato de promesa de venta de un inmueble y el vendedor demanda el promitente vendedor demanda al promitente comprador porque el promitente comprador le incumplió con los plazos de los pagos. Y entonces le prometió vender esta casa en 100 pesos, pero a X.
pero resulta que tenía la posibilidad de vendérsela a Y en 120. Pero como ya se había comprometido con X en 100 y X no le cumplió, entonces le generó un daño patrimonial porque no le cumplió el contrato, le afectó económicamente. Ahí es cuando hablamos de una responsabilidad civil contractual, porque fue en virtud de un contrato. ¿Sí? Ya, O perfecto. sea, me dio un acuerdo de voluntades y de ahí es donde se desprende la situación patrimonial. ¿Ok? Ah, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, hablaba que vamos a mirar de que hay una etapa previa al contrato. Cuando hablamos de una etapa previa al contrato, se debe entender como esos tratos preliminares, ¿sí? O sea, como, digamos, esas primeras de cambio, como dirían de pronto en el fútbol, la previa. Sí han visto que últimamente los comentaristas deportivos hablan de la previa y entonces la previa es como ese calentamiento y La que negociación, profe. los técnicos, no, que los técnicos muestran entonces cuál va a ser la alineación y tal, o sea, como eso, esa etapa antes de que empiece el Planeación. partido, La ¿sí? planeación. Como esa parte antes, entonces así sería en el contrato. O sea, el contrato ya es cuando se pusieron de acuerdo, pero para llegar a ese acuerdo tuvieron que hablar anteriormente. Anteriormente tuvieron que tener unos diálogos, ¿sí? A esa Buenas fase, noches, profesor. dime. Sí, buenas noches. Dime, Edgar. ¿Vas a preguntar algo? Hola, profe. Sí, Doctor, ¿sabe? que le deseamos un feliz día del maestro y muchas gracias por su aporte a la sociedad. Gracias. Ok, muchas gracias por las felicitaciones. Dime, Edgar. Doctor, qué pena, quería hacer una pequeña, como un pequeño comentario sobre el café, lo que comentaba el doctor hace un rato que Ah, del en caso libre. Estados, me imagino que eso sucedió, sí, el caso del café es que indemnizaron a la señora en $2 millones, comentaba el doctor, ¿no? Y yo digo, si, es decir, hubiera pasado aquí en Colombia, aquí le responden a uno con madrazo en adelante, perdóneme que me exprese así por este medio, porque lo presencié en Juan Valdez, al pie de la Procuraduría lo presencié. Llegó un indigente pidiendo, pues, limosna y que le regalaran un café o algo. Y salió la señorita, casualmente, la que atiende ahí, una de las señoritas, y se despachó como poeta en prosa. Se despachó por la 68, como llaman por ahí los conductores de transportes. Y pues obviamente que el indigente no le iba a responder decentemente, sino ese también le salió con unas palabrotas, mejor dicho, eso casi acaban con ese Juan Valdés. Entonces ahí es donde uno analiza lo que hablaba el doctor. Por allá sí tienen en cuenta todas esas cuestiones de daño, ¿sí? Que una persona le cae un café o de pronto un peatón va a cruzar una vía y inmediatamente un carro, eso me lo comentaba a mí una jefe en el diario del Espacio hace muchos años atrás, y ella me lo comentaba y me lo indicaba, y nos Es lo verdad. comentó ahí en una reunión de que cuando el peatón pasa en los Estados Unidos, marca el semáforo en verde y pasa, y llega un conductor y hace el amague de echarle el carro, ya con eso tiene la persona, pueden ir al tribunal y demandarlo A la por corte, sí. intento como un psicológico, ¿sí? Y tiene la persona que pagarle una millonada, lo que indique o lo que dictamine el juez. Eso no es como aquí, que aquí va uno, se queja e inmediatamente le dan 2, 3 puñaladas y bueno, ese fue el arreglo que hizo uno. No era más, doctor, perdóneme que lo interrumpa y No, pero que, está bien porque Es cierto, lo que sí es dice. cierto lo que dice Edgar. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos se cuida mucho el civil, porque allá se demanda, si sea porque un pico, o sea, el piso esté mojado y que tienen los edificios de Nueva York en particular
particular, es que tienen, cuando están en construcciones, no es como acá, aquí colocan es como una tela La polisombra, que le llaman. una malla, allá no, allá son tan cuidadosos por el tema civil que allá, como dice Edgar, y es cierto, porque estando yo allá me evidencié eso y es muy, allá pueden demandar así sea porque Edgar me ofendió, ya yo lo puedo demandar por lesiones personales, o sea, por todo, allá lo demandan a uno, o sea, demandan al Estado por todo, y realmente el civil es el que gana. Sí, profesor, qué pena con su merced intervengo también, pero Jair tiene razón. Cuando estuvimos allá también, lo mismo. Allá cualquier cosita que pasa, si sea una cáscara, una basura, allá de una vez es una demanda si se llega a caer cualquier persona. O sea, protegen de verdad a la persona. Hay una película que se la recomiendo, se llama Usted me A Civil coge- Action, de John Travolta, del año 98. No te escuchamos, profe. Más Profe, se altito, por escucha favor. muy lejos. ¿Me escuchan? Se escucha muy lejos, profe, qué pena. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se Profe, sí, pero escucha, está pero muy bajito. muy Está muy bajito bajito, el profe. audio. Muy lejos. ¿Y ahora? ¿Me escuchan ahora? Igual, profe, en el mismo nivel. Igual. Pues Bueno, subimosle decía el volumen nosotros. que hay una película de John Travolta que se llama Una Acción Civil. Y en esa película de John Travolta, pues uno mira la cantidad de litigios que se presentan en ese país. Pero así como hay mucho litigio, también se utiliza mucho, por ejemplo, la conciliación. Esa película se la recomiendo. Ahí muestran cómo es el sistema de justicia civil, porque en las películas normalmente uno ve el penal, el sistema penal, que lo llevan a la corte, que hay un jurado y que el jurado termina diciendo que la persona es culpable y tal. Pero esta muestra cómo es la justicia civil. Ese se la recomiendo. Perdón, profesor, ¿me regala el nombre de la película, por favor? Gracias. Qué pena interrumpir. Una acción civil. Viviana Baos, iba a preguntar algo. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. No, cuando estábamos hablando de este contrato, quería manifestar si es el mismo caso cuando usted hace la venta de un inmueble, una negociación con un cliente, le está mostrando la casa o el apartamento, y llega, digamos, el cliente está interesado en la venta, en la compra del inmueble, y se pactan como unas condiciones, o se habla de unas condiciones antes de pactarla dentro del negocio de compra-venta, ¿sí? Como son las arras, o sea, la forma de pago, quiénes estarían y la calidad del inmueble, si hay una asociación, si hay un gravamen dentro de ello. Quería saber si esto es con base al precontrato, ya que usted estaba manifestando antes de hablar de los compañeros. Pero eso es lo que ya vamos a ver, porque eso es una promesa de contrato. Ah, ok. Listo, doctor, gracias. Ya vamos a mirar la norma. Ya vamos a mirar la norma. Entonces, bueno, explicaba que en esa fase previa, ¿sí? En esos tratos preliminares, por decirlo de alguna forma, esos tratos preliminares le permiten a las partes poder establecer cómo será ese contrato. De ahí que cuando nosotros leímos la definición del 864 del Código de Comercio, no sé si ustedes recuerdan que había una parte que hablaba de la oferta. ¿Sí? Alguien que me ayude con el artículo 864 del Código de Comercio. Ya lo tengo, profe. Artículo 864, definición de contrato.
El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, y miremos entonces la definición de la oferta o propuesta que debe estar en el 845. Dice 845. Ay, perdón, don Álvaro. Tranquila, Léalo, don tranquila, Álvaro. hágale. Ah, Código de Comercio, artículo 845, oferta elementos esenciales. ¿Sí, profe? Sí. Dice, la oferta o propuesta, esto es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer al destinatario. Entonces, si ustedes miran esa definición de lo que nos dice la norma, ¿qué va a ser? ¿Qué termina siendo la oferta? La oferta o propuesta termina siendo un proyecto de negocio jurídico. Es un proyecto de negocio jurídico, ¿sí? Entonces, ahí en esa fase, por ejemplo, en esa fase hablamos de la etapa previa. O sea, todavía no hay ese acuerdo de voluntades. Todavía no estamos en esa etapa contractual, donde ya se llegó a un acuerdo, donde ya las partes establecieron la voluntad, se pusieron de acuerdo, ¿ok? Ahora, miremos que en esta etapa previa, no significa que necesariamente sea otro contrato. ¿Ok? O sea, todavía no hay en esa fase el acuerdo de voluntades, que es lo que finalmente termina haciendo que se hable ya de contrato como tal, cuando hay ese acuerdo de voluntades. Miremos el artículo 1611. El artículo 1611 del Código Civil. ¿Alguien me puede ayudar buscándolo? Yo, profe. Artículo 1611, requisitos de la promesa. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Y cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los términos de un contrato prometido solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Ok, entonces si miramos en esta etapa previa al contrato,
se van a desarrollar, digamos, una serie de situaciones, como nos establece acá la norma, que quede solo pendiente la tradición de la cosa. Y dependiendo, digamos, de esa formalidad, de esa solemnidad para la tradición de la cosa, estaríamos hablando de la promesa de contrato, como el ejemplo que decía Baos. Las personas cuando van a vender un inmueble, o sea, una casa, un apartamento, celebran un contrato de promesa, pero realmente esa promesa es un contrato. O sea, no es que sea parte de la negociación como tal. No es que sea el contrato de venta, porque este es un contrato donde el objeto es celebrar posteriormente el otro contrato. ¿Cuál es el otro contrato? La compraventa. Aquí, en este caso del inmueble, de la promesa, se están estableciendo, por ejemplo, plazos o condición para celebrar el otro contrato. Esa es la finalidad, establecer la celebración de otro contrato en el contrato de promesa. Mientras que cuando yo hablo de la etapa precontractual, es decir, de la etapa previa al contrato, cuando hablo de esa etapa previa, no significa que sea un acuerdo como tal. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando yo estoy hablando de la promesa, estoy hablando de un verdadero contrato, donde hay un acuerdo de voluntades. Profe, una pregunta, ¿y es necesario siempre sí o sí hacer la promesa de compraventa o no? Sí. Sí, es Perdón, uno de los profe, requisitos. digamos, sería importante en la promesa de contrato porque vendría a ser como un amparo jurídico, por decirlo de alguna manera. Pues Sí. es el amparo jurídico, esa función jurídica que, digamos que la promesa de contrato hace esa función jurídica, ¿no? Sí, porque en esa promesa, por ejemplo, el que va a comprar se compromete a entregar una suma de dinero en determinados momentos, por ejemplo, al momento de celebrar ese contrato, y ese anticipo que está haciendo, es una forma de, digamos, de garantizar que se va a celebrar el contrato posteriormente. ¿Ok? O sea, que se Entonces, determina como la manifestación de la voluntad. claro, hay una manifestación. ¿Cuál es la manifestación de la voluntad? Que posteriormente van a celebrar la compraventa. Eso es lo que están manifestando en esa promesa. Dime, Jonathan. Profe, gracias. Una pregunta que me surge ahí es, listo, yo hago mi promesa de compraventa, muy seguramente, por ejemplo, si estoy comprando un apartamento, una propiedad con crédito hipotecario, me va a decir el banco me va a decir, no dé plata hasta que usted no le demos el aval para poder comprar su propiedad. Pero entonces, en la promesa de compraventa, generalmente uno coloca como unas arras. ¿Cómo hace uno para decir, bueno, si bien es cierto, no es un contrato como tal ya de compra-venta, de compra-venta, pues promesa, ¿cómo hago para que no se me eche para atrás, disculpe la expresión, quién va a comprar, o bueno, si yo soy el que va a comprar, ¿cómo hago para que yo me pueda retirar? No, espéreme, discúlpeme. Si yo estoy vendiendo mi apartamento y otra persona me lo compra con crédito hipotecario y él me dice, hasta que el banco no me dé el aval, no le doy dinero. O en la promesa de compraventa, ¿cómo hace uno para que la otra persona no se le corra del negocio? Aparte de la cláusula penal, creo que se colocaría. Pues tendría que establecer unas arras. Y Porque si, digamos que no es un requisito, pero la costumbre es que el promitente comprador, al momento de celebrar la promesa, da un anticipo, porque ese anticipo es lo que va, digamos, a darle la certeza al vendedor, al promitente vendedor, que sí se va a realizar el contrato. claro, pero como está supeditado si el banco da o no da el crédito hipotecario,
Y si no lo da de pronto, muy seguramente la persona va a decir, yo no tengo cómo más pagarle. Pero entonces, en ese caso, sí te comprometes. En ese caso, sí te comprometes a la celebración del contrato. Porque cuando estás haciendo la promesa, independientemente de que dependas de la aprobación del banco, te estás comprometiendo a que le vas a vender. Y entonces, si te están comprometiendo a que le vas a vender, entonces digamos Álvaro es el promitente comprador. Sí. Y mientras el banco le da razón a Álvaro, llega Edgar, porque tú sigues con el aviso de se vende, y llega Edgar, y Edgar te dice que te va a dar 20 pesos más que Álvaro. Y entonces, como ya tú firmaste un contrato con Álvaro, ya estás comprometido con Álvaro. Así Álvaro, tú le hayas aceptado de que no te diera ningún anticipo. Pero tienes tú una obligación de que tienes que cumplirle a él con la venta. Por eso es que siempre se estipula, y la costumbre es estipular un anticipo, siempre. La norma no lo dice, pero es la única forma de que tú tienes que Álvaro te pueda cumplir. Una costumbre. Gracias. Doctor. Dime. Es que precisamente esto no es un bloqueo momentáneo que se le hace al bien para sacarlo del comercio, puesto que trae mucha formalidad para perfeccionar el negocio, entonces obliga al vendedor a dar la exclusividad de venta porque ya lo prometió en un contrato y al comprador a cumplir lo que promete en condiciones de este contrato, pues si bien pienso yo que si uno va a ir a comprar un inmueble y va a dar un porcentaje como el 20%, hablemos de 100, 20 millones, uno tiene que tener claro también de que está bien en centrales de riesgo, que no le van a quedar, o por lo menos un preaprobado y compromete las arras compromisorias. Si no, no tendría sentido. Ay, no, oiga, es que me negaron el crédito. O sea, usted tenía que tener certeza de su situación financiera en el evento de que hizo un negocio y lo estipuló a ciertos plazos y a ciertas condiciones. Entonces pienso que es como un bloqueo momentáneo ante el comercio que se le hace al bien para poderlo perfeccionar posteriormente. No sé Digamos si que no es un bloqueo formalmente, porque Jonathan puede vendérselo a Edgar, puede prometérsele vendérselo. Pero, entonces, según las obligaciones que surgieron en ese contrato, Jonathan tendría que pagarle a Álvaro por incumplirle el contrato, que es lo que hablaba hace un rato de esa responsabilidad civil contractual, porque como en el contrato se comprometió y luego no se lo vendió. Ahora, en el caso, por ejemplo, así cuando hay crédito, el banco, como tú dices, da un preaprobado. Y para que el banco no acepte ese predio, tiene que ser porque el predio, digamos, tenga una hipoteca, tenga un embargo, tenga un patrimonio de familia, ¿sí? Pero del resto el banco, si ya le preaprobó, no tendría por qué negarle el crédito. Pero sí, en principio la recomendación es ¿cuál? Que el promitente comprador tiene que dar un anticipo, porque si no, no va a garantizarse o no va a demostrar la seriedad en el negocio. Es como cuando tú vas a comprar un carro nuevo en concesionario. Y entonces tú no has ido antes al banco. Entonces tú no sabes cuánto te va a prestar el banco. Entonces el concesionario te va a decir, bueno, sepáreme el carro. Sepárelo con mínimo 1 millón, 2 millones, no sé cuánto, ¿sí? Dependiendo del valor del carro. Entonces, ¿qué va a decir el concesionario? Pues sepárelo y haga el trámite del crédito. Eso es lo que va a decir el concesionario. Así va a suceder acá. Pero acá, a diferencia, es que yo no conozco todavía el primer caso donde alguien prometa vender sin que le den un anticipo. Y ahora, ese anticipo no necesariamente va a ser las arras, porque pueda que el anticipo sea un 30% del valor del negocio. Y las arras no sea toda esa suma, sino que sea mucho menos, que sea por ahí el 10.
Entonces, por eso hablo de anticipo y no de arras. ¿Ok? Porque las arras son confirmatorias, es decir, son un anticipo, son una forma de demostrar que se va a cumplir con el contrato, y en caso de que el que las reciba incumpla, es decir, el promitente vendedor sea el que incumpla el contrato, entonces debe devolverlas dobladas. Recibió 10, devuelve 20. ¿Por qué? Primero tiene que devolver los 10 que recibió que no eran de él. Y segundo, tiene que compensar con una suma igual a la que había recibido. Dime, vamos. Con base en lo que estaba hablando el compañero sobre preguntar eso, yo digo, esto nos lleva al artículo 1502, donde usted nos habló de los requisitos para obligarse, ¿cierto? Porque antes de yo manifestarle a la persona mi interés, pues obviamente tengo que estar legalmente capaz y que haya un acto de declaración y consentimiento, que yo no recaiga sobre un objeto, que recaiga sobre un objeto ilícito. Entonces yo tengo que tener la capacidad para decir si voy a comprar o no voy a comprar. Y antes de yo comprar, pues tengo que mirar centrales de riesgos, tengo que saber mi vida crediticia o haber ido a una entidad financiera si lo voy a hacer con una entidad financiera, como también es el caso de poder comprar de contado. Pero acuérdate que la capacidad se determina es por la mayoría de edad, no por otros factores. Ok, listo. Eso era lo que quería tener claro. Doctor, gracias. Entonces, dentro de Mega, Doctor, qué pena molestarlo. A ver, doctor, tengo yo como una duda en la cuestión de contratos, por lo menos de una persona del interior, es decir, de aquí como nosotros, ¿sí? Bogotanos, colombianos, bueno, en fin. Yo sé que La Guajira, pues son colombianos también, pero son indios, son tribus, por decir algo, porque a mí me pasó muchos años atrás en el Cerrejón, donde es la Puerta del Sol, Albania, se llama eso. Dicen bienvenidos a la Puerta del Sol. Salí a comprar del Cerrejón una hamaca a unos indios, pues allá son indios, pues les dicen así a una tribu ahí. Y el duro ahí, de una vez se me enfrentó y me dijo, mire, primo, le vendo esa hamaca, era para regalarla. Le dije, ¿cuánto vale su hamaca? Me dijo, vale 600.000 pesos en esa época, muy bien tejida y todo ese cuento. Y me dijo, mire, primo, es más, te encimo la niña, o sea, una peladita como de 13, 14 años, obviamente que eso entra un delito, eso es un delito, yo lo sé. Pero cuando me dijo así, una vez me frustré del negocio, es decir, o sea, mi pregunta es, como mirándolo ignorantemente, no sé, así como muy como mirándolo de un punto de vista, ¿eso es admitido? ¿Uno puede hacer negocios con los indios? Es decir, ¿eso está dentro de un contrato sí. o está haciendo, o está uno como orinando fuera del tiesto? Perdóneme que me indique, lo que pasa es que esa palabra. Lo que pasa es que ellos hablan, esos son los guayú. Sí, sí, así es. Entonces doctor. nosotros somos arijuna. Los arijuna somos los que no somos guayú. Entonces cuando entre ellos hacen ese tipo de contratos, aplican las reglas de ellos, de sus ancestros. De ahí que es lo que estos que han hecho allá destrozos en Cali, estos de allá del Cauca, han alegado que tienen su guardia indígena y tal. ¿Por qué? Porque constitucionalmente ellos tienen una protección, pero la protección que tienen y eso es dentro de las comunidades de ellos. Por eso que mostraban en la televisión el fin de semana, de esos de los MISAT, en Cali, en Ciudad Jardín, ahí sí, no estaban ellos en su contexto, ahí ellos no estaban en su terreno, o sea que ahí se le aplican las leyes de nosotros, las leyes de los blancos, como dicen ellos, donde aplican las leyes de ellos de que tú vas y te dan 40 juetazos, es en los contextos de ellos, allá en el terreno de ellos. Sí, en sus terrenos, claro. Pero fuera de eso, aplican las normas comunes y corrientes que están en las leyes, ¿sí? Entonces,
Dentro del negocio que te proponía con la menor de edad, pues no sería lícito porque tú eres arijuna. Si fuese guayú, pues sería válido, porque eso sería válido entre ellos, ¿sí? Culturalmente. Además, en la cultura guayú mandan las mujeres, ¿oíste? No los hombres. ¿Sí? Sí. No tenía conocimiento de Allá eso. son las matronas, entonces son las que mandan y son las que dan la última palabra. Entonces, dentro de esa... Yo entiendo. Y por eso viene la cuestión del primo, deme tantos chivos y toda esa vaina. ¿Sí? Ajá, exacto. Porque eso Sí, es solo así, aplica doctor. para ellos. Sí, pero eso aplica solo para ellos que dentro de su cultura. Pero no para nosotros, no, o sea, eso no se puede, prácticamente. Si tú lo hubieras recibido la niña, te hubieras metido en un problema. No, me meto en un problema, claro, en la cárcel voy a, claro, cierto, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable, tenía como esa duda, perdóneme. Entonces, en la etapa, diferenciamos la etapa precontractual del contrato de promesa. Cuando hablamos del contrato de promesa, el contrato de promesa es un contrato como tal. Hemos hablado del ejemplo de un inmueble, pero no es el único. Por ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo de un contrato de promesa que sea sobre algo diferente a un inmueble? Un carro. Ajá, ¿como cuál? Cualquier tipo de carro, profe. O cualquier cosa, después que haya... Como Cheviplan. Exactamente. O como ocurre cuando se presentan a licitaciones. Entonces, por ejemplo, una sola empresa no cumple con todos los requisitos. Entonces, esa empresa hace una unión temporal con otra. En la unión temporal y en los consorcios, cada empresa sigue siendo autónoma. Mantiene su autonomía y su independencia. Lo único es que van a trabajar conjuntamente solo en ese contrato, pero en el resto van a ser independientes, van a ser dos personas jurídicas independientes. Entonces, por ejemplo, se pueden presentar una unión temporal para que le adjudiquen un contrato en una licitación. Se ganan la licitación. Entonces, entre esas dos empresas pudieron establecer un contrato de promesa de constitución de una sociedad futura. Entonces, si nos ganamos la licitación, nos obligamos a que constituimos entre nosotros una sociedad nueva. ¿Sí? Nos volvemos socios y constituimos una sociedad futura para desarrollar ese contrato. Ese es un contrato de promesa. ¿Ok? Ahora, esos contratos de promesa tienen que tener un plazo. No es que vamos a celebrar el contrato de tal cosa cuando San Juan agache el dedo. Hay que ponerle un plazo o una condición que sea razonable. Profe, una pregunta, ¿ahí aplicarían los contratos los convenios de colaboración empresarial? Pero esos convenios de colaboración empresarial serían unos contratos donde no necesariamente sea la constitución de una empresa, pero sí podrían, si se configuran de tal manera las obligaciones, que se dependa de la constitución de un acto futuro, podría ser. Porque aquí la situación, digamos, la finalidad, el meollo del asunto es que en la promesa se están comprometiendo a celebrar un contrato futuro. Pero ese contrato futuro tiene que tener un plazo. No puede ser más allá de un año. Pero en los convenios de colaboración empresarial no necesariamente deben comprometerse a generar una alianza a futuro. Es decir, los pueden presentar en el momento de la licitación, pero no los obliga a que hagan la alianza, sino es como algo temporal.
A ver, ¿Eso no sería un cuando convenio? tú hablas ¿Es de aunar eso, esfuerzo? tú hablas de una unión temporal. Pueda que la entidad o el que va a entregar el contrato no exija que se constituya una sociedad futura, ¿sí? Pueda que no lo exija. Pero si entre quienes participan en una unión temporal, entre ellos se comprometieron a realizar un contrato de constitución de una sociedad, entre ellos aplicaría. ¿Sí me entiende? Entre ellos aplicaría. Sí, profe, gracias. Dime, Jimmy. Profesor, lo que dice la compañera Yair, ¿no es un convenio de aunar esfuerzos? Esa es una. Y la otra, tengo una pregunta. Cuando usted dice que tienen plazos los contratos de compraventa, ¿por qué no pueden ser superior a más de un año? Si yo he visto, digamos, cuando Compraventa pasa no, la constitución de una sociedad. eso, de la... Ah, sí, perdón. No puede ser más de un año. Si cuando empiezan la ejecución pueden durar hasta 4 años. Porque una cosa es que digan, vamos, si ocurre tal cosa, constituimos la sociedad. Ocurrió lo que estaban estableciendo. Ya tienen que constituirla si se dio, ¿sí me entiende? Una licitación tampoco va a ser tan larga. Ahora, que una vez desarrollada, constituida, vayan a desarrollar el contrato y el contrato dure X años, ya eso es otra cosa. Como ocurre, por ejemplo, con los temas de la recolección de basura, que muchas veces se presentan a la licitación varias empresas y entonces si le adjudican entre esas que se presentaron como una unión temporal, constituyen una empresa y el contrato puede durar 5 años, 10 años, ¿sí? Independientemente. Frente a la primera pregunta que hacías, eso que llamas de aunar esfuerzo, pues podría entenderse como una unión temporal, podría entenderse como un contrato de joint venture, ¿sí? Donde se unen cuentas en participación, diferentes tipos o diferentes modalidades de contrato. Ok, bueno, sí señor. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar la promesa de la etapa precontractual? ¿Quién me podría decir cómo la diferenciaría? Profe, en ese sentido, digamos que yo lo veo de la siguiente manera. Esa fase precontractual es lo que lo que usted decía, esos diálogos y esos acuerdos que vamos a tener nosotros para poder celebrar ese contrato. Ya la promesa de contrato es lo que vamos a plasmar, o sea, ya queda plasmado para que se definan esa obligación de dar, hacer, y que sea ese amparo lo que hace un momento relacionábamos, ese amparo jurídico. Entonces, una cosa es el acuerdo que yo hago, ¿cierto? Los acuerdos a los que llegamos, y otra cosa ya es ir a plasmarlos en el documento que jurídicamente me va a amparar y por el cual yo ya voy a adquirir esa obligación. Ahora, además, en esos acuerdos, lo que el profe hablaba, yo tengo la oferta. Entonces, una parte me va a dar esa oferta, ya en la promesa de contrato, ya yo definí por qué es que me voy a ir, cuál es el objeto que yo voy a contratar, y de esa misma manera se va a plasmar en el documento. Pues lo veo así. ¿Qué más? Profesor, puede ser también porque dentro de la fase precontractual de cualquier modalidad de contratación se requiere ciertos documentos como solicitudes de disponibilidad presupuestal, estudios previos, estudios de mercado, matriz de Bueno, pero riesgo. esos serían para las entidades públicas, pero no para los particulares. Sí, ok. Lorena. Una pregunta, profesor. En este caso, en la fase precontractual, cuando se incurre algún tipo de dolo, aparte de la nulidad, ¿hay algún tipo de sanción económica? Pues como vimos, el dolo puede generar una nulidad del contrato. Claro, tendrás que presentar la demanda y ser declarada judicialmente.
Dentro de esa solicitud de nulidad, claro que se pueden pedir unas compensaciones económicas, sí, unos resarcimientos. Y si en este caso tenía alguna cláusula y adicional, si en incumplimiento esa cláusula pediría algún dinero adicional, ¿eso también iría sujeto o solamente lo que pida a la nulidad, a la incursión del dolo? Bueno, a ver, en ese caso, cuando se hace dentro del contrato la cláusula penal es, las partes desde el principio están diciendo, oiga, si nos vamos a divorciar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el divorcio va a ser en tales términos. No sé si ustedes han visto que a veces algunos de estos de Hollywood, de los famosos de Hollywood, cuando hacen unas capitulaciones antes de casarse, de una vez establecen los términos en los cuales eventualmente harían el divorcio. Más o menos es eso. Las personas hacen el contrato de lo que sea y están estableciendo una cláusula penal diciendo, mira, si nos vamos a un escenario judicial porque hubo un incumplimiento de alguna de las partes, vamos a establecer desde ya cuánto va a ser ese reconocimiento económico a esos daños y perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento. Eso es lo que hacen con la cláusula penal. Entonces, cuando se hace eso, pues el juez lo que hace es avalar lo que las partes dijeron en su cláusula penal. ¿Ok? Ahora, ¿qué reglas hay para la cláusula penal? La única regla que yo le veo en la cláusula penal es que no podría necesariamente superar el valor del contrato. O sea, si el valor del contrato son 100 pesos, no pueden poner de cláusula 500 pesos de cláusula penal. ¿Cuál es la costumbre? La costumbre es que oscila entre el 10 y el 30%. Ah, son 100 pesos el valor de contrato, entonces pongamos una cláusula de máximo 30. Y esa es una forma de establecer económicamente, de forma anticipada, cuáles podrían ser la valoración económica de esos daños por incumplimiento, de esos perjuicios por el incumplimiento del contrato. Ok, sí, gracias. Dime, Andrés y luego Javier. Profe, buenas noches. Bueno, creo que acaba de dar respuesta a lo que iba a aportar, pero en conclusión lo que entiendo también con la parte precontractual es que son todos esos acuerdos que hacemos, sencillamente toda esa parte formal que necesitamos para poder llegar a la generación del contrato y luego al perfeccionamiento y luego a la consumación del mismo, ¿cierto? Pero frente a lo que dice la compañera Lorena, pues tenía esa duda también. Entonces entiendo que depende de las cláusulas que uno haya establecido en ese acuerdo inicial, ¿cierto? Cuando ya se plasmó el contrato como tal, pues eso es lo que finalmente voy a llevar yo en la materialización de lo que vaya a reclamar. Si yo establecí una cláusula donde de pronto por el incumplimiento de tal cosa en determinado tiempo, pues así debe llevarse a cabo, ¿cierto? Claro está, y haciendo la observación de que debe estar en el marco de la ley, dentro de la viabilidad del contrato también, con lo que usted decía del porcentaje, ¿cierto? Pues yo no puedo pedir algo que esté, digamos, por encima de lo que se, del contexto del mismo contrato, ¿cierto? Como pedir un valor exagerado, pues, frente a un contrato que es de un valor diferente, pedir de pronto establecer una cláusula frente a un requisito que de pronto no tiene nada que ver con el hecho o con la naturaleza del mismo contrato. Entonces, eso es lo que puedo entender ahí, que precontractual en conclusión son esos pasos para poder formalizar un contrato que se hacen previamente antes de formalizarlo y de establecerlo pues ante quien corresponda, ¿cierto? Sí. Javier y luego Jonathan. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, entre la fase contractual y la diferencia de promesa de contrato, veo que la fase precontractual es como un acuerdo de partes que por urgencia llegan a un acuerdo, ¿no, profe? Que más luego se plasmará en un contrato certificado a las condiciones pactadas. Y ya la promesa de contrato, profe, es como ya es un contrato unilateral o bilateral según quede obligado una o las dos partes a cerrar en el contrato futuro. El contrato, profe, de promesa es considerado por el de las partes se obligan a celebrar un contrato determinado, profe, en un plazo específico a partir de un evento futuro denominado condición, profe. Ese es mi punto de vista. Gracias, profe.
Jonathan y después Edward. Gracias, profe. Yo entendería, profe, que la promesa es como, oiga, listo, vamos a hacer el negocio, pero todavía no le doy como la propiedad del bien o de la cosa, la tradición, ¿cierto? Y ya cuando hacemos nuestro contrato, yo lo entendería que el contrato ahí ya se formaliza de un inmueble, de la compra de un inmueble se formaliza a través de la escritura. Y en ese momento es cuando ya le transfiero a usted legalmente como la tradición del inmueble. Ajá, bueno, sí, enfocándolo como estás hablando de solo del inmueble. Sí, señor. Ok, Edward. Doctor, muy buenas noches, compañeros. De nuevo, buenas noches, gracias. Doctor, pues digamos que la etapa precontractual se podría denominar como la fase previa en la cual las partes que pretenden a futuro formalizar o suscribir un contrato se ponen de acuerdo para determinar tanto el objeto como la causa y así también las cláusulas que va a contener dicho contrato. Las obligaciones pueden ser bilaterales, correlativas o unilaterales. Es decir, es una fase previa en la que se determina el objeto, la causa, el objeto lícito, la causa lícita y el clausulado accidental, porque hay un clausulado que es obligatorio, que es de la naturaleza del contrato. Pero las cláusulas accidentales sí se pueden plantear antes de la suscripción del contrato. Ok. Listo, ¿algún otro aporte o pregunta? Que ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Ibas a decir algo, Lorena? ¿O fue que se te quedó la mano levantada? En este caso, la precontractualidad sería la solemnidad que tiene el contrato, que debe estar dentro del régimen de la ley y tener en cuenta el acuerdo de voluntad que se genere dentro de las partes que tiene conocimiento del contrato. No te entiendo la pregunta. Señores, en este caso, indicando más relativamente qué significaría precontractualidad. Para mí sería un acuerdo, en este caso, de las voluntades, adicional las solemnidades que se tienen en cuenta antes de continuar con el contrato expuesto. Lo que pasa es que en la etapa precontractual todavía no hay acuerdo de voluntades, porque cuando ya hay el acuerdo es en el contrato como tal. Pero sí se debe evidenciar la solemnidad, en este caso exponer, o aún no se debe evidenciar No, la solemnidad. esa es la promesa. Okay. Esa es la promesa. Como cuando tú ves que te llega la publicidad a tu casa de que en Catronics o en estas empresas te dicen que te van a ofrecer tales productos, un televisor, un teléfono celular o X artículo, y te dicen que te dan un precio especial con un descuento si lo compras en tal fecha y si pagas con determinado medio de pago. Ah, que pagaste con la tarjeta de ellos mismos, sí, con la marca propia, entonces te hace un descuento. Que si compraste en tal almacén en tal fecha. Esa sería la etapa previa al contrato, es decir, la oferta. ¿Cuándo se materializa? Cuando tú vas y celebraste el contrato de compraventa. Cuando vas y compraste lo que te ofrecieron, lo que te estaban proponiendo que compraras. Ahí es cuando ya se materializa ese acuerdo. Entonces, por eso en la etapa precontractual no podemos hablar todavía de un acuerdo de voluntades, porque ahí solamente se está expresando la de una sola parte, donde está proyectando cómo sería el negocio, cómo sería el contrato. Sería solamente la etapa de oferta. Exacto, quien está ofertando, el oferente. Okay. Pero entonces, ¿quiere decir que entonces, hasta ese momento todavía no adquiere obligaciones? Ajá. ¿Con la La promesa? obligación solo la adquiere el oferente. ¿Cuál va a ser la obligación del oferente? De mantenerte la oferta en los términos y por la fecha que lo propuso. No es que te dice hoy que si tú vas, hoy es 14, que si tú vas el 15 o 16 de mayo a X supermercado y pagas
con tal medio de pago, con la tarjeta X o Y o Z, te dan un precio especial en tal producto. No significa que cuando ya tú vas el 16 a comprarlo te digas, ah, no, eso ya cambió y ahora no es así, sino que ahora es de esta otra forma. Ahí solamente está obligado es quien hizo la oferta, el oferente, a mantener la condición de lo que propuso. Pero, profe, cuando hablamos de promesa, digamos, de compraventa de inmueble, porque como ahí no hay oferta, sino simplemente estamos acordando unas voluntades. Porque ahí hay un contrato como tal. Ahí sí están estableciendo un acuerdo de voluntades. Sí, pero es promesa, o sea, es promesa de todas maneras porque no hemos ido todavía a escritura. Pero hay una diferencia, que es la que todavía no has analizado. La diferencia es que cuando te están ofertando a ti que compres determinado producto, tú no has celebrado el contrato. Tú puedes perfectamente decir, rechazar la oferta, la dejas pasar y no pasó nada. A ti no te generó ninguna obligación. Mientras que cuando se está hablando del contrato de promesa de celebración de un contrato futuro, ahí hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que las dos partes se pusieron de acuerdo, llegaron a ese acuerdo de voluntades de celebrar un contrato futuro. Mientras que el oferente, en el ejemplo que estoy poniendo, el oferente te dice, te está proyectando un negocio, te está diciendo, venga, le ofrezco, le estoy proponiendo que hagamos este negocio con estos términos. Pero tú no estás diciendo que sí. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. No, sí, yo lo entiendo. Efectivamente, por eso está hablando usted de la De oferta. pronto la confusión se te genera es ¿por qué? Porque tú podrías decir, bueno, la promesa de contrato podría considerarse en algún momento como una fase previa del contrato futuro, llevándolo al caso del inmueble. Antes de celebrar la escritura pública donde se materializa la compraventa, las partes primero firmaron una promesa, pero en la promesa lo que establecieron fue el acuerdo de celebrar posteriormente el otro contrato. Entonces esa promesa sería una etapa previa al contrato de venta como tal, ¿sí? Que eso es lo que estás analizando. Sí, efectivamente, entonces no es genérico, digamos, para todas las promesas, porque digamos, en cuanto a lo del inmueble, tendríamos que mencionarlo como lo acaba de referir usted, profe. Pero frente a la oferta, como apenas es un proyecto de negocio que una persona le formule a otra, pues, o sea, está en la capacidad de pronto decir, no, yo no quiero porque no me interesa la oferta. Pero entonces, Exacto, frente a la puedes promesa del rechazarlo. inmueble, sí, frente a la promesa del inmueble, y esa también genera nulidades, si es llegado el caso. Pero las nulidades serían, como mencionaba en estos días, porque no se cumplieran con el artículo 89 de la ley 157 de 1887, de que debe establecerse en cuál notaría, la fecha o el plazo, o sea, el plazo o la condición, Época de la celebración, todo hora, eso, sí, señor. la hora y eso, ¿sí? Ahí es donde se generaría la nulidad. Dime, Yadí. Profe, según el ejemplo que usted acaba de exponer, entonces el oferente no actuaría en la etapa precontractual. El oferente y el el oferente únicamente actuaría en la etapa precontractual y el oferente y el proponente, ya esas dos figuras ya actuarían en la etapa contractual y en la etapa postcontractual únicamente actuaría el proponente. Proponente u oferente es la misma persona, son sinónimos. Es quien está proyectando un negocio futuro. Sí. Cuando te llega a tu casa la publicidad de Jumbo, que te dice que te ofrece tal producto en tal precio, en tales fechas, en tal establecimiento, pagando con tal medio de pago. Ahí, ¿quién es el oferente? Jumbo. ¿Quién es el proponente? ¿Demandante? Jumbo. Proponente u oferente es el mismo, sería Jumbo. Esa es la etapa previa al contrato, la fase precontractual. Cuando tú vas a Jumbo y celebras el contrato, compraste lo que te estaban proyectando, ya celebraste el contrato. Esa es la etapa contractual. Y la etapa postcontractual sería la garantía de lo que te vendieron. Pero ahí ya no actuaría el oferente. Es que el oferente solo es en la etapa antes de. Antes de. Ah, ok. Solo genera la propuesta. En la postcontractual ya no actúa.
Cuando ya se celebró el contrato, ya dejó de ser oferente, Ok, porque ya se gracias. materializó. Ya se materializó. Gracias, profesor. Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación de los contratos. Los contratos se pueden clasificar según el número de partes que se obligan en el mismo. En contratos unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Un ejemplo de contrato unilateral, donde solo una parte se obliga. Testamento. El prestago, el gota a gota, doctor, ¿puede ser? No, porque lo que tú le llamas gota a La gota donación, doctor. Un arriendo, profe. Tiene que ser lícita. el mutuo ya. o el arriendo son bilateral. Ahí se comprometen El ambos. comodato, profe. El de mandato, profe. Una La permuta. donación. La donación. La donación, doctor. La donación. En la donación solo se compromete el donante. El que El recibe, de mandato, profe. el que recibe el donativo no se compromete. No, porque lo puede aceptar o no. Pero eso no es una obligación. Por eso. Por eso no quiere obligaciones, porque lo puede aceptar o no. Es decir, Como el le da legado. libre albedrío. Como el legado. La persona deja una herencia, el causante. Pero el heredero puede recibirla o puede repudiarla. ¿Quién es el único que está comprometiéndose? El testador, el que está dejando la herencia, es el único que se está obligando. Dime, Yadi. No, profe, es que se me quedó la mano levantada. Bilateral, entonces sería, por ejemplo, compraventa, mandato, arrendamiento, ¿sí? Donde hay Préstamo, profe. el préstamo es el mutuo. También sería bilateral. Un ejemplo de plurilateral. ¿Un contrato de creación de empresa? El contrato de constitución de una empresa, exacto. Ese sería plurilateral. Pero además de que los contratos sean... ¿Cómo? La creación de una sociedad, profe. Sí, esa, la constitución de una sociedad. Aparte de que los contratos puedan ser unilateral, bilateral o plurilateral, otra clasificación que tenemos de los contratos va a ser contratos consensual, solemne o real. ¿Cuál va a ser el contrato? Los contratos consensuales, donde solo basta la manifestación de la voluntad. ¿Cuáles son los contratos solemnes? Aquellos donde se establece por parte de la norma, donde el legislador ha establecido ciertas solemnidades para el contrato. Y el contrato real es aquel en el cual no hay solemnidades para la tradición de la cosa. Por ejemplo, en términos generales, podríamos ubicar que el contrato de compraventa en general, de lo que sea, sería real o solemne. Real. Solemne, profesor, solemne. Real. Sería real. Real. Hablando Real. en términos generales, Real. generalizando el contrato de compraventa. Si ya me voy a la compraventa de un inmueble, ahí sí vamos a hablar de que es solemne. Solemne, por la tradición. Si es de un inmueble o si es de un vehículo. Pero la compraventa en general va a ser real.
Otra clasificación va a ser los contratos gratuitos u onerosos. Un contrato, ¿quién me da un ejemplo de contrato gratuito? La misma donación, profe. Ajá, ¿cuál más? El comodato. Exacto, el comodato también es El gratuito. comodato a título o gratuito. ¿El qué? El depósito. No necesariamente, porque pueden cobrar por el depósito. Y un ejemplo de contrato oneroso. El mandato con retribución. Ajá, ¿cuál más? El contrato de arrendamiento. Arrendamiento, profe. También, ¿cuál más? La compraventa. También, exacto. Otra clasificación serían contratos conmutativos y los aleatorios. ¿Cuáles son los conmutativos? Donde las prestaciones son equivalentes. Por ejemplo, la compraventa. Una parte entrega la cosa y la otra parte entrega el precio. ¿Sí? Paga el precio de la cosa. Ahí son equivalentes, como el arrendamiento. En el arrendamiento, una parte entrega el goce y disfrute de la cosa y la otra paga por usar ese bien, por usar la cosa. En el aleatorio, ya va, Viviana, en el aleatorio no va a haber necesariamente una prestaciones equivalentes. Ejemplo, la lotería. ¿Qué posibilidades hay de que la persona se gane la lotería? Por ahí una en 1 millón. O sea, cuando se compra el baloto, sabe que las posibilidades de que se lo gane son muy mínimas. El resultado económico de eso es aleatorio. Puede que sí, puede que no. Por eso, y las posibilidades, las mayores posibilidades es que no se la gane. Entonces eso es aleatorio, ¿sí? Ahí el contrato es aleatorio, cuando no hay equivalencia en las prestaciones. Pero no por eso la gente va a dejar de celebrar el contrato. ¿O acaso, si la persona sabe que las posibilidades de ganársela es una en 1 millón, igualito va a comprar la lotería? Por ejemplo, yo sé que yo nunca me voy a ganar la lotería ni el baloto, porque yo no lo compro. Yo sé que yo no me la voy a ganar, pero el que la compra piensa y tiene la fe de que se la puede ganar, o si no, no la compra, ¿sí o no? Dime, Viviana. La lotería es muy difícil, pero sin comprarla, ¿no? No, profe, solamente era pues para preguntarle que si el contrato laboral entraba como conmutativo. Sí, sí, claro. Ok. La renta vitalicia también. Sí, también. Otra clasificación son contratos nominados y contratos innominados. ¿Cuáles son los contratos nominados? Los que se encuentran regulados por la ley. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el mutuo. Son contratos que están regulados por la ley. Y los contratos innominados son aquellos contratos que no están regulados por la ley. Ejemplo de contratos innominados. El contrato de leasing, el contrato de factoring. El contrato de leasing es un contrato atípico. Que no están regulados en la norma. Son innominados o atípicos. Cuando veamos contratos atípicos, vas a mirar que son diferentes. Otra clasificación que nos trae el código y la doctrina son aquellos contratos en los cuales hay unos contratos principales y unos accesorios. En los contratos principales
podríamos hablar los contratos que no dependen de otro, que subsisten por sí solos. Un ejemplo de esos contratos. El arrendamiento, profe. Ujú. La compraventa. Exacto. Dime, Jonathan. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta. Cuando uno hace, digamos, un contrato de mantenimiento de fachadas de un conjunto y uno contrata a un interventor para que le haga pues, la interventoría de ese proyecto, ¿el del interventor es accesorio o no? Sí, claro, porque Sí, el se principal convierte en sería el otro. accesorio. Ujú. ¿Cuál sería la- Y si, por ejemplo, en el del contratista quedó que se le va a entregar una red de garantía 2 meses después de finalizar, ¿al del interventor tocaría hacerle lo mismo? No necesariamente. Ok, gracias. Por ejemplo, ¿qué contratos así accesorios son, digamos, los más conocidos, los más famosos? ¿El de la prenda y la hipoteca o el La del prenda hipoteca? o la hipoteca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí el contrato principal es el mutuo. O sea, el contrato principal es el mutuo cuando se prestó el dinero y la hipoteca o la prenda es accesorio. La existencia del contrato de hipoteca depende de la existencia previa del contrato de mutuo. Ujú. Que era como el ejemplo que ponía Jonathan de ese contrato que se hiciera con el interventor. Esa interventoría sería accesoria, porque no existiría la interventoría de que si no existiera el otro contrato. O sea, no tendría objeto que hubiera un interventor que fuera a auditar qué, ¿sí? En virtud del otro contrato. Otra clasificación son, por ejemplo, los contratos intervivos y los mortis causa. ¿Cuáles serían los contratos intervivos? Un ejemplo de contratos intervivos. Compraventa. Uh-huh. Cualquiera que sea entre dos personas, ¿cierto? Que no haya ocurrido una muerte. ¿Y cuál sería mortis causa? Cuando ya ha ocurrido la muerte, como por ejemplo el caso de la sucesión. La sucesión. ¿Cuándo se genera la obligación de que el hijo reciba, el heredero reciba? Cuando lo acepta. Después del fallecimiento. Cuando tenga murió el el acta de causante. defunción. Cuando murió el causante. Porque de pronto a veces la persona puede imaginarse, y he visto esos casos, que a veces se divorcian y entonces, no, que toca dejarle a los hijos. Ahí los hijos no tienen nada que ver. La liquidación es entre los que se están divorciando, entre los cónyuges. Ahí los hijos son harina de otro costal. Ahí no tienen derecho todavía. El derecho para el heredero va a llegar cuando muere el causante, el padre. Ahí va el testamento, doctor. Ajá, sí. Porque el testamento va a cobrar, digamos, efectividad cuando ya la persona muere. No en vida. Por eso que el filósofo, el gran filósofo Diomedes Díaz, decía de que para qué le iba a dejar plata a los hijos, de que tenía que gastársela y no dejarla porque eso es lo que iba a traer a pelea, era discordia. Bueno, ¿preguntas? ¿O quedó todo claro? Está claro. Claro, profe. Claro. Listo, bueno, el martes vamos a hablar, entonces empezamos a hablar del contrato de compraventa. Profe, al fin no vamos a hacer lo que usted dijo al principio de los artículos sobre algo de Sí, la pero casa. eso es el primer día de la semana.
Ah, listo, profe. Acuerda que te tienes que leer